porque la temperatura ha estado aceptable también. Si hubiera estado el frío más crudo, pues algunos toman miedo, pero el Señor está haciendo todo lo que esté de su parte para que podamos venir. Ahora falta nuestra voluntad, nuestro deseo. Vamos a tener unas palabras de oración para ir rápido al estudio de esta noche. Señor, gracias porque en esta hora podemos una noche más estar reunidos, un grupo de tus hijos aquí en este lugar y muchos más que están siguiendo estos cultos, esta semana de oración por las redes sociales. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos en esta hora, que podamos comprender tu palabra y que la misma nos pueda ayudar a acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me estaba comentando Giovanni que del sábado hasta hoy unos 1,200 personas han estado siguiendo la semana de oración que estamos teniendo. Por eso es importante compartir los videos para que no solamente nosotros, sino otras personas puedan acceder también a los temas que estamos estudiando, porque en muy poco tiempo esperamos esta temática del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis será fundamental en la experiencia cristiana de aquellos que se estén preparando para encontrarse con Jesús. Una mala comprensión del tema de la salvación a la luz de la historia profética de la Biblia puede hacer que las personas tomen una decisión equivocada, aun cuando sinceramente quieren alcanzar la salvación. Nadie se va a salvar por sincero. Ha habido muchas personas sinceras sobre esta tierra que sinceramente se han suicidado, sinceramente han matado, sinceramente han creído una mentira y han dedicado su vida a esa mentira. La sinceridad no salva a nadie. Es imprescindible para la salvación, pero es solamente una puerta. De ahí en adelante usted tiene que ser sincero y después llegar al conocimiento de la verdad. Pero al compartir nuestros videos, al abrir nuestras puertas y llegar a otras personas, pues el Señor puede atraer a seres humanos que estén deseando tener una comprensión más clara del mensaje de Dios. Bien, anoche y antenoche estuvimos estudiando el capítulo 13. Siempre varios minutos para hacer una recapitulación y volvernos a contextualizar. El capítulo 12, que comienza la última de las 4 series proféticas del Apocalipsis. Cada una de estas 4 les dije que en forma de símbolo y en el contexto del conflicto entre el bien y el mal tratan la misma temática. Las 7 iglesias, o sea, el mensaje de las 7 iglesias, los símbolos de los 7 sellos o de las 7 trompetas, tienen todos el mismo contenido. La diferencia es que cada uno de ellos tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, en las 7 iglesias Jesús se presenta como el que obra la salvación en el contexto de la iglesia, pero en su papel de sumo sacerdote. En la serie de los 7 sellos, Jesús está haciendo la misma función, pero en su papel de profeta. En la serie de las 7 trompetas, Jesús se presenta entonces como juez. Y aquí, en la última serie, Jesús se presenta como rey. Las 4 facetas que simbolizan el ministerio de Cristo en función de la salvación del ser humano. Estos son los énfasis de cada una de las series. Por eso, desde el capítulo 12 en adelante, en cada una de las 7 escenas hasta el versículo o el capítulo 21, Jesús se va presentando como el rey triunfador, el rey que lleva a su iglesia
finalmente hasta la victoria y la erradicación del pecado. Y el capítulo 12 es como la introducción de esta última serie, que comienza explicándonos la historia de la salvación, los intentos de Satanás por destruir a Jesús, después contra su iglesia y después finalmente en la última gran crisis sobre esta tierra. El capítulo 13 entonces presenta a Satanás enojado en gran manera y en su último esfuerzo por neutralizar el plan que Dios tiene para la raza humana. Y tiene dos instrumentos que son todas las denominaciones cristianas prácticamente que se llaman cristianas y están bajo su poder, ya sean católicas o ya sean protestantes, unidas a poderes políticos con la intención de presentar un plan de salvación alternativo que implique la salvación por obras y no la salvación por medio de la fe, como en esencia, lo que está presentando es un plan de naturaleza humana, entendible para la mente humana, pero que no es lógico desde la perspectiva divina. Los católicos enseñan la salvación por medio de los rituales y la devoción a la iglesia, muy similar a cómo funcionaban todas las religiones paganas antiguas. Los protestantes modernos, los evangélicos, han sacado de la función o del plan de salvación la centralidad del pecado. Para ellos no es importante obtener la victoria sobre el pecado. De hecho, los evangélicos, pentecostales y muchos protestantes conservadores de la actualidad, ¿qué creen que va a pasar en el futuro? Bueno, pues la mayoría sencillamente piensan que va a venir un momento especial donde todos los cristianos van a ser arrebatados al cielo, el rapto secreto, y entonces todos los cristianos se van, el mundo queda en medio de un desajuste, va a venir una persona, ellos entienden, ahí interpretan literal, cuando les parece interpretan simbólico, y es un enrediño sin ningún tipo de control hermenéutico, de principios de interpretación. Pero miren qué cosa más interesante piensan ellos. Viene una persona que va a ser un líder mundial, de alguna manera va a unificar el mundo en contra de los creyentes y los cristianos, pero si ya todos los cristianos se fueron en el rapto secreto, bueno, otros recién se convertirán y después también los judíos se convertirán muchos al cristianismo. Y esos serán los que harán la última gran obra. Pero lo interesante en esta visión teológica y profética es que los cristianos no tendrán que pasar por ningún periodo de prueba. No tendrán que enfrentar la última gran crisis. Serán llevados así solitos al cielo sin ni siquiera haber vencido su naturaleza pecaminosa. Un plan muy humano, muy lógico para la mente humana, pero que no tiene nada que ver con el contexto bíblico. Ese es el plan, la estrategia final de Satanás, y hará que el mundo entero, o casi todo el mundo, acepte este plan alternativo. ¿Por qué? Porque el engaño será tan grande, y como la inmensa mayoría de los seres humanos en este planeta no conocen la palabra de Dios, ni siquiera la mayoría de los que se llaman cristianos, ni estudian la Biblia, ni conocen el plan de salvación, no lo han estudiado a detalles, no tienen una relación diaria con Cristo, pues serán engañados y marcados en la mente. Y otros que puedan dudar cuando se proscriban leyes que rijan la conciencia de los seres humanos, leyes que traigan amenazas, pues muchos, por temor a lo que va a pasar, a lo que van a perder, entonces seguirán también el caminito de los desobedientes y serán marcados en la mano derecha como símbolo de sus acciones. A Satanás no le interesa que usted le obedezca con sinceridad y convicción o por temor. A él lo único que le importa
es que nosotros hagamos lo que Él quiere. El que por libre y espontánea voluntad obedezcamos solamente le interesa a Dios, porque Dios es amor y es un Dios de libertad. Pero Satanás ha pensado o ha presentado un reino tiránico, un reino autocrático que se rige por el poder de la fuerza, y poco le importa lo que hay en la mente del ser humano, sino sencillamente cómo actuar. Esa es la estrategia, y por medio de la coerción y por medio del engaño hará que casi todo el mundo caiga en su estratagema y en su falso plan de salvación. Pero ahora viene el capítulo 14. ¿Y qué hará Dios para enfrentar, para tratar de neutralizar este terrible engaño que Satanás planea hacer sobre la humanidad? Bueno, pues el capítulo 14 es la respuesta de Dios a esta jugada de Satanás. Una jugada aparentemente, una jugada maestra, pero que, como siempre, luchar contra el Dios Todopoderoso, contra el Dios Creador, solamente va a llevar aún a Satanás, a la criatura más poderosa creada, al fracaso y a la derrota. Y así lo describe el capítulo 14. El capítulo 14 lo vamos a estar estudiando hoy y mañana. Está dividido en 3 secciones fundamentales. La primera va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y comienza diciendo: después miré y he aquí, ¿quién? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Y estaba, ¿dónde estaba el Cordero parado? En pie. Esa expresión en pie en la Biblia tiene un significado interesante. Si usted busca todos los versículos, dice estaba en pie, y junto con otro grupo es una expresión de un contexto específico que ahora les voy a comentar. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿quiénes? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. ¿Había alguno con el nombre escrito en la mano derecha o en la izquierda o en otra parte? No, esto solamente lo tienen, ¿dónde? En la frente. Mientras que el dragón y sus bestias marcan lo mismo en la frente que en la mano, estos solamente son marcados, ¿dónde? En la frente. 3 detalles importantes aquí: el Cordero, seguido por un grupo de 144,000 y en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde estaba el monte de Sión? A ver si alguno sabe. ¿Qué cosa es el monte de Sión? Usted lo sabe, creo que alguno otro más lo sabe, pero hay muchos que no lo saben. ¿Estaba en el territorio de Israel el monte de Sión, sí o no? Les explico. Jerusalén en la Biblia era ¿qué ciudad? ¿Era la ciudad de los filisteos, de los babilónicos o de los israelitas? De los israelitas. Era la capital de Israel. Desde los tiempos de David conquistó esa ciudad. ¿Y por qué David le interesó conquistar Jerusalén y hacerla la capital del reino? ¿Por qué? No estaba en el centro del territorio, estaba al sur, pero Jerusalén era una fortaleza que a David le costó trabajo conquistarla, porque estaba en la ladera de un monte y era de difícil acceso. ¿Cómo se llamaba ese monte? El monte Sión. Por eso muchas veces los términos Sión y Jerusalén se usan como sinónimo indistintamente. En los salmos muchas veces se dice alégrate, hija de Sión, una expresión metafórica para hablar de las mujeres o de las doncellas o de lo más precioso de Jerusalén. Cuando Jerusalén iba a ser invadido, ¿qué hacía el pueblo para defenderse? ¿Qué era lo primero que hacía? Imagínense
vayan pensando. Ven que las preguntas de momento pueden ser impactantes y se quedan así, pero yo los hago para razonar. Después los voy llevando para que vean que no es tan difícil la respuesta. Imagínense una nación antigua. Cuando se corría el rumor de que iban a ser invadidos, ¿qué era lo primero que hacía el rey y los generales del ejército? ¿Qué era lo primero que hacían? ¿Qué es lo primero que hace una nación cuando van a ser invadidos? Rápidamente dar la voz de alarma y reunir ¿a quién? A todo el ejército. Y cuando Israel reunía a su ejército, ¿a dónde iban? Al monte de Sión. Y se paraban encima del monte, porque de encima del monte de Sión se podía ver todo a su alrededor y por dónde venían las tropas que iban a invadir. La expresión en la Biblia en pie es una expresión del contexto militar. El Cordero está encima del monte de Sión, está en pie y está reunido ¿por cuánto? 144,000, que era lo que se hacía normalmente en los tiempos bíblicos cuando iban a ir a la guerra. ¿Qué era lo primero que se hacía? Se contaba el ejército, se numeraba y se ponían las posiciones cada uno en su lugar. Aquí hay 144,000 que en el capítulo 7 se dice que eran 12,000 de cada una de las tribus. Están todos contados con su general al frente, encima del monte de Sión y en pie de ¿qué cosa? En pie de guerra. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 Satanás presenta sus fuerzas, pone sus poderes y pone sus estrategias de batalla. El capítulo 14 es la respuesta de Dios. Dios dice: tienes el mundo que se llama cristiano unido a los poderes políticos para someter al mundo a un terrible engaño. Yo nada más que cuento ¿con cuánto? Con estos 144,000. ¿Y qué significa el número 144,000? Ya hablamos del 666, que por eso se dice cuenta el número de la bestia. 6, 6 y 6, que es número de ¿qué cosa? De hombre, porque el 6 representa ¿qué cosa? La contraposición del 7, lo incompleto, lo imperfecto, lo humano, lo que finalmente no puede alcanzar la victoria. Pero ahora hay 144,000. Le dije que los números se utilizan con carácter simbólico en la Biblia de tres maneras: simples, compuestos e implícitos. Cuando se habla de Jesús y de la salvación, generalmente se habla en forma céntuple, y a Él sea la alabanza, la gloria, la honra, el potencio, 7 cosas. Cuando se habla de la Trinidad, santo, santo, santo. Cuando se habla de la predicación del evangelio mundial a toda tribu, nación, lengua y pueblo, eso es de manera implícita. Pero de manera combinada, ¿cómo ustedes simplifican el número 144,000? El número 144,000 es una combinación de dos números bíblicos. ¿Qué número multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado da 144? Rápido los matemáticos. 12. 12 por 12 da ¿qué cosa? 144. Y el 12 es el número de ¿qué cosa? Del pueblo de Dios. Por eso en la ciudad santa, en la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, en el capítulo 21, 22, donde se narra el descenso de la nueva Jerusalén, todo es 12, todo es 12. No tiene la intención de que usted mida y dice va a ser de este tamaño. Yo he visto predicaciones de personas que se han puesto a buscar por las medidas que ni siquiera sabemos cuál método de medida estaba utilizando Juan ahí, porque habían muchos métodos, varias distancias de codo, varias distancias de cordeles. Pero bueno, si usted lo mide literalmente, la ciudad era inmensa. Esa es una de las ideas. Pero no es eso lo que Dios quiere que entiendan. Dios está dándole un mensaje a Juan utilizando el principio de interpretación simbólica de los números, como lo usaban los judíos en su tiempo, y ellos lo entendían así. Así que el 12 simplemente significa ¿qué cosa? El pueblo de Dios. ¿Con quién cuenta Jesús? Con su pueblo.
porque es 12 por 12, que es 144, pero ahora nos falta 1000. ¿Y el 1000 es qué cosa? ¿Qué número multiplicado por sí mismo o elevado al cubo, como decimos, por él y por él, 3 veces, da 1000? 10. 10 por 10, ¿cuánto es? 100 por 10, 1000. Entonces 144,000 no es más que la combinación del 12 y del 10. Y el 10 es símbolo de qué cosa. Cuando pensamos en 10, rápido nos acordamos de qué cosa. De los 10 mandamientos. El 10 es el número que representa el carácter puro en concordancia con los principios y los mandamientos de Dios. No hay que ser tan inteligente si está explicado en el próximo versículo. En el próximo versículo, generalmente cuando presenta los números, después te los explica. No hay que confundirse tanto con esto. 144,000 solamente significa el pueblo de Dios con el carácter de Dios. Nada más, no hay nada más. Es una manera didáctica que tenían los judíos para expresarse de una forma más poética, que pusiera un poquito más a pensar a las personas, pero eso era perfectamente entendible por los judíos del tiempo en el que Juan le estaba explicando, solo que nosotros no tenemos esa costumbre de utilizar los números como símbolos. Ahora cada vez que veamos el 3, el 4, el 10, el 7, el 12, ya sabemos lo que significan. Simples o combinados, el libro de Apocalipsis se utiliza mucho la numerología bíblica. ¿Con quiénes cuenta el Cordero cuando se para encima del monte de Sión? Con esos 144,000, o sea, con sus elegidos que representan su carácter. Por eso son marcados solamente en la frente, porque ellos están plenamente convencidos de ese plan de salvación que no puede ser adulterado. Y ellos están dispuestos, como decía el capítulo 13, a entregar su vida si fuese preciso por alcanzar la salvación. Dice el capítulo 14, versículo 1, que Juan vio al Cordero que estaba en pie, o sea, en pie de guerra, sobre el monte de Sión, y con él su pueblo, con su carácter, bajo el número de 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente, listos para hacer ¿qué cosa? Para pelear contra el dragón, contra la bestia, contra el falso profeta y contra el mundo entero. Y podrá ese ejército de solamente seres humanos que han construido un carácter semejante a Cristo luchar contra todos los poderes de este mundo. ¿Podrán? Bueno, pues lo que sigue el próximo versículo dice: y oí una voz de ¿qué cosa? Del cielo, con gran estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era ¿de qué cosa? De arpistas que tocaban ¿qué cosa? Sus arpas, y cantaban un cántico nuevo. ¿Delante de quién? Delante del trono y delante del Cordero y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron ¿qué cosa? Redimidos de entre la tierra. ¿Cuándo se cantaba? Cuando en una batalla se cantaba. Cuando se tocaban instrumentos musicales y cuando se salían a cantar. Cuando se ganaba, dice Lolita, cuando se obtenía la victoria. ¿Se recuerdan qué imagen del Antiguo Testamento se está mencionando aquí? Cuando hubo una gran batalla, cuando Dios destruyó a sus enemigos y el pueblo se puso a cantar. La salida de Egipto, cuando frente al Mar Rojo el pueblo se vio así, frente a los poderes, al imperio más grande de su época, con todo el instrumento militar, con toda la caballería. El pueblo se acobardó y Dios le dijo: no teman, le dijo Moisés, toca el agua. El agua se abrió, el pueblo de Israel pasó, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, el mar se lo tragó. Ellos estaban indefensos. ¿Podía el pueblo de Israel combatir contra los egipcios? No. Pero Dios, ¿cómo lo hizo? De una manera sobrenatural. ¿Qué nos está queriendo decir el capítulo 14? El dragón
y sus bestias y todos los poderes del mundo trazarán un plan bien coordinado, humanamente infalible, pero el poder sobrenatural de Dios con este ejército se mostrará de una manera tan grande que traerá una victoria tan aplastante como cuando Israel hizo que el pueblo de Egipto solamente por la fe sucumbiera y fuera aplastado en el Mar Rojo. Ahora, los próximos versículos simplemente describen quiénes son estos 144,000. Aquí interpreta el símbolo. Generalmente cuando hay un número complejo así combinado, después viene una frase que lo interpreta. No hay dudas para confundirse. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron ¿con quién? Con mujeres. ¿Con qué mujeres? Con todas esas iglesias, con todas esas denominaciones cristianas. Ya vimos que la primera bestia representa el área católica y la segunda bestia representa todos los protestantes y evangélicos que de igual manera tienen un plan de salvación falso. Esas son Babilonia y sus hijas, como se presentan en Apocalipsis capítulo 17. Mujeres o iglesias que tienen un plan falso, que engañan al mundo, una mentira. Y dice, y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son como vírgenes, no se han enrolado en relaciones ilícitas con esas mujeres. Estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo se sigue al Cordero por donde quiera que va? ¿Cómo nosotros podemos seguir a Jesús por donde quiera que va? Viviendo de la misma manera que vivió Jesús, o sea, en obediencia a la voluntad de Dios como Jesús vivió. 144,000, está ahí. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada ¿qué cosa? Mentira. El dragón y sus bestias van a tratar de engañar al mundo entero, sumergir al mundo en una mentira, pero estos son limpios y en sus bocas no fue hallada ¿qué cosa? Mentira. Y es interesante leer los libros de interpretación apocalíptica o escatología, como se le dice en las áreas académicas, de lo que creen los testigos de Jehová, los metodistas, los católicos, los gedeonistas. Estoy mencionando algunos de los más relevantes sobre quiénes son los 144,000. Si ahí está explicado en este mismo capítulo. Si hablas con un testigo de Jehová, son un grupo especial que son los únicos que van a vivir al cielo y se van contando y se van numerando. Interpretaciones muy humanas, fantasiosas, que no tienen nada que ver con el registro bíblico, que no siguen ningún control sistemático para la interpretación de la profecía. Pero el problema aquí es el siguiente: ¿por qué tantas personas, por qué la mayoría de las denominaciones cristianas tienen una interpretación tan absurda de la palabra de Dios? La clave es simple y sencilla. Porque si van a seguir la interpretación que nosotros estamos desarrollando, tienen que luchar con algo que no quieren luchar, contra el problema del pecado. Y contra el problema del pecado ningún ser humano no convertido quiere luchar. Los seres humanos quieren ser salvados no del pecado, sino en el pecado. Esa es el gran dilema de nuestra naturaleza humana. Como humanos queremos ser salvos en el pecado. Por eso el mundo protestante, el mundo evangélico, interpreta ciertos pasajes de la Biblia como que quieren decir que cuando Jesús murió en la cruz ya no hace falta más la ley. Casi todo. Ya no hace falta la ley. Jesús clavó la ley en la cruz. Jesús lo que clavó en la cruz es la deuda de nuestros pecados. Está claro ahí en Colosenses, lo dice. Los hierógrafos, o sea, las deudas que nosotros teníamos, las clavó en la cruz porque Él pagó por esa deuda. Pero ahora tú y yo tenemos que aceptar la salvación que Él nos da. Pero el problema del pecado es un problema terrible. Y Satanás le ha vendido todas estas doctrinas falsas a la humanidad porque desean creer en la mentira. Y no hay ningún ciego más grande que aquel
que no quiere ver. Y cuando alguien no quiere ver es porque le gusta más la mentira que la verdad. Así que Dios contará con un pueblo, con un grupo pequeño. Imagínense el dragón, la bestia, todo el mundo contra solamente 144,000. Es mucha cantidad eso. Por eso el número es combinado, pero Dios pudo haber puesto el 12 al quíntuplo y el 10 al décaplo para dar millones, y no, simplemente 12 por 12 por 10 por 10 por 10, un grupo como pequeño, pero un grupo que no se mide por la cantidad, sino por qué cosa, por la calidad, por la cualidad de su carácter. Eso es lo único que necesita Dios con un hombre fiel y entregado como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué necesita más Dios aquí? Si con 300 hombres Gedeón conquistó un ejército inmenso, si Josafat solamente cantando con un grupo de adoradores detrás vio uno de los ejércitos más grandes del mundo antiguo ser devastado en una sola noche, ¿con qué más cuenta Dios? Solamente con un grupo de personas, aunque sea pequeño, pero que esté dispuesto a erradicar el pecado de su vida, que esté dispuesto a dejar que el Espíritu Santo trabaje en su corazón y que obre la santificación. Ahora, este pueblo no solamente está preparado para dejar que el Espíritu Santo obre en su vida, sino que este pueblo tiene una misión especial. Y eso es lo que continúa el capítulo 14. Este pueblo tiene un mensaje que dar al mundo entero y se representa de esta manera. Versículo 6. Vi volar por el medio del cielo ¿a quién? A un ángel. ¿Es un ángel literal? ¿Qué significa la palabra ángel? Ángelos en griego significa ¿qué cosa? Mensajero. ¿Y quiénes son los mensajeros de Dios en esta tierra? No son los seres que nunca pecaron. Esos no entienden el pecado. Esos no saben la influencia que la naturaleza pecaminosa tiene sobre el corazón humano. Por eso el Señor prefiere que los que prediquemos seamos ¿quiénes? Nosotros que somos pecadores. Nosotros que conocemos el poder que el pecado tiene sobre la naturaleza humana. ¿Cómo le va a creer una persona pecadora a un ángel santo? Se puede impactar, se puede impresionar, pero el testimonio de una vida que nunca ha pecado, ¿qué impacto puede tener sobre el corazón de alguien? Lo primero que va a decir es que tú no sabes el poder que el pecado tiene sobre nuestro corazón. Pero cuando alguien que ha sido redimido del poder del pecado cuenta su testimonio, es impactante, porque aquella persona que es sincero puede decir, si a él le funcionó, a mí me puede funcionar. ¿Qué tengo yo que no me vaya a funcionar? Por eso esa es la figura que toma, el símbolo que toma el libro de Apocalipsis para hablar de un movimiento, de la predicación que va a llevar este grupo de fieles al mundo entero. Y lo ve volar Juan como un ángel que pasa por el medio del cielo, que tiene ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, ¿a quién? Al mundo entero. El 4 es el símbolo de universalidad. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Es cree en Cristo y serás salvo? ¿Es acepta a Jesús y ya y ponlo como carteles en tu casa, como carteles en el carro? No. El énfasis del mensaje que ese pueblo en la última historia de la tierra, en la última historia del pecado sobre esta tierra antes de que Cristo venga, son 4 los mensajes. Dice, teman a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? En toda la Biblia, temer a Dios es símbolo de ¿qué cosa? Obediencia a Dios. ¿Podemos nosotros obedecer a Dios? Ya hemos visto que por nuestras propias fuerzas es imposible. Somos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7 es un capítulo sumamente interesante que nos dice que por más que nosotros vemos, entendemos y aceptamos lo bueno, nos descubrimos haciendo ¿qué cosa? Lo malo. Es nuestra naturaleza.
Pero el mensaje no se queda solamente ahí. Dice, para usted poder, es el evangelio, son las buenas nuevas lo que él está predicando. Es el mensaje de la salvación. Dice, para que puedas alcanzar la salvación, necesitas temer a Dios, o sea, ser obediente. ¿Cómo? Dándole gloria a Dios. ¿Cómo se le da gloria a Dios? Dice, temer a Dios y darle ¿qué cosa? Gloria. ¿Cómo glorificamos el nombre de Dios? Cuando tememos, cuando obedecemos, pero cuando reflejamos el carácter ¿de quién? De Cristo, porque según Colosenses capítulo 2, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Son mensajes similares, paralelos, son sinónimos, pero uno tiene más el énfasis en el resultado y el otro tiene el énfasis en la causa. Solamente podemos llegar a la obediencia a los mandamientos de Dios a través de la fe en Jesús. Por eso son las características de ese pueblo que Satanás intenta destruir, los que guardan los mandamientos de Dios, pero tienen la fe de Jesús. Ese es el mensaje del evangelio final. Teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. El tema del juicio de Dios y lo que Dios está haciendo para juzgar al mundo entero, para ver quiénes son salvos y quiénes no son salvos con relación a lo que hemos hecho con el pecado, es el mensaje central que tiene este pueblo. Y ahora cita un versículo del Antiguo Testamento para concluir con el cuarto mensaje o la cuarta doctrina importante que hay aquí. Dice, y adorad ¿a quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde vamos? Éxodo capítulo 20, que nos recuerda la creación de Dios, y por eso el Señor pone en medio de su ley un mandamiento que nos recuerda que eres el creador de los cielos, la tierra y el mar. Y para que nunca se nos olvide eso, Dios nos pidió ¿qué cosa? Que dedicáramos un día de cada 7 para que estuviéramos completamente en comunión con Él. Aquí está citando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que me hace recordar que yo necesito venir a pasar tiempo de calidad con el creador de los cielos y la tierra, el que creó todo este mundo. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Qué denominación cristiana en estos tiempos, o desde hace 2 siglos para acá, desde 1798, cuando comenzó el tiempo del fin, enseña estas doctrinas fundamentales? ¿Católico? ¿Evangélico? ¿Luterano? ¿Bautista? No, hay una sola denominación religiosa sobre esta tierra y se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una sola que tiene esta doctrina, que enseña que la salvación se obtiene a través de Cristo, pero que usted tiene que lograr la santificación en su vida. Tiene que vencer todas las tendencias pecaminosas con el poder de Cristo, porque si no, la muerte de Cristo no sirvió para nada. Ya eso anula todas las iglesias protestantes y la iglesia y el movimiento católico, pero que enseña también la doctrina de ¿qué cosa? Del juicio. Porque la clave para llegar aquí tiene que ver con el juicio, porque el juicio es la manera como Dios destruye el pecado. ¿Cuándo comenzó el juicio de Dios sobre este mundo? Desde que comenzó el pecado. Desde que comenzó el pecado comenzaron las distintas facetas del juicio. Y en la etapa final va a haber un juicio preadvenimiento dividido en 3 etapas, lo vamos a ir mirando más adelante. Y todo el mundo va a ser amonestado en relación a que el Señor pronto va a llevar el mundo entero a un juicio. Y cuando usted es llevado a un juicio, ¿por qué cosa es llevado a juicio? ¿Por qué? ¿Porque hizo algo bueno o malo? Malo. Y si usted hizo algo malo, ¿qué le queda? Condena. ¿Qué cosa es lo malo que hizo? ¿Qué cosa es lo malo que hizo la humanidad? Nuestros pecados. Y si vivimos con nuestros pecados, entonces estamos en el juicio ¿cómo? Condenados. Pero hay una manera de librarse de esa penalidad: que nuestros pecados no sean cargados sobre nosotros, sino que sean cargados ¿sobre quién? Sobre Jesús. Pero ¿cómo podemos cargar esos pecados sobre Jesús?
en la manera en que tengamos tiempo de calidad con Dios para que el Espíritu Santo nos transforme. Por eso es importante el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el centro del mensaje de la justificación por la fe. Esa es el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No lo van a encontrar en ninguna otra denominación cristiana. Cuando yo terminé mi licenciatura en teología en nuestro seminario en Cuba, yo todo lo que había leído, lo que había estudiado era teología adventista, y entonces tuvimos la oportunidad, mi hermano y yo, de ir a hacer una maestría en teología histórica con un fuerte énfasis en filosofía en una denominación ecuménica. Y nos animamos tanto e hicimos nuestra maestría. El objetivo era estudiar lo que creen todas las demás corrientes teológicas cristianas e incluso algunas no cristianas. Conocer lo que todos los demás creían sobre Dios y sobre el plan de salvación. Y algunos de los administradores de la iglesia, nunca nadie había estudiado en un colegio no ser adventista en Cuba y tenían mucho temor. Finalmente aceptaron que nosotros como pastores adventistas estudiáramos allí, y el temor era porque ahora van a ser envenenados con otras maneras de pensar. Y lo que descubrimos mi hermano y yo después de terminar nuestra maestría es que ahora éramos 10 veces más adventistas que antes, porque ver todo lo que el mundo entero, el mundo cristiano creía, nos confirmaba más que nuestra iglesia no es una iglesia de origen humana, es una iglesia de origen divino. Es la única que realmente enseña doctrinas que son compatibles con el mensaje de la Biblia. Es la única que te dice: vence el pecado o morirás, entrega el pecado, como lo dijo Jesús a la samaritana: ve y llama a tu marido y ven aquí y te voy a dar del agua de vida. ¿Y qué le dijo la samaritana? Se fue por una tangente, porque al ser humano le choca cuando le dicen: ven y pon tu pecado aquí y entonces estaremos a cuenta. Y este mensaje tan doloroso para la naturaleza humana solamente lo tiene el movimiento adventista y nuestra iglesia heredero de él. Pero eso no nos convierte en mejor que los demás. Eso nos convierte en ¿qué cosa? En deudores. Eso nos convierte en lo mismo que convirtió la revelación de Dios del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, en deudores de la humanidad. ¿Y qué hizo Israel con ese mensaje? Se lo tragó para sí mismo, lo pervirtió, lo malinterpretó y no cumplió el cometido que Dios tenía. ¿Qué estará haciendo la iglesia adventista con este mensaje? Los israelitas demostraron que eran peores que muchos de los paganos, y Jesús se lo dijo varias veces. Le dijo: porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las maravillas que se hicieron aquí, ellos se hubieran convertido, pero ustedes se portaron peor. ¿Será que el Señor nos tendrá que decir a nosotros el mismo mensaje? Miren cómo sigue este capítulo 14. El primer ángel dice las doctrinas fundamentales, los conceptos fundamentales que deben ser entendidos en este momento del conflicto. Pero lo sigue otro ángel, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ¿qué cosa? Ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, toda esta falsedad, toda esta mentira, el primer ángel da el mensaje correcto. El segundo ángel señala entonces a lo falso y dice que Babilonia, que en el versículo 17 está claramente explicada, la iglesia católica y todos los que salieron de ella, el mundo cristiano de manera general, está completamente en el error y enseñando el error al mundo, y lo representa como una prostituta que tiene una copa, y la copa no solamente tiene bebida, sino que dice que es fornicación, pero fornicación en grado extremo. Es una figura de lenguaje del furor de su fornicación, o sea, la máxima perversión que se puede tener. El segundo ángel, el primer ángel, hace un llamado a considerar la verdad para ese tiempo. El segundo ángel es un
una denuncia de la mentira. Y el tercer ángel entonces da una amenaza. Dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, no importa que sea en la frente o en la mano, no importa si lo creas o no, lo importante es lo que hagas, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora no solamente Babilonia tiene una copa con todas esas mentiras, con todo esa fornicación, sino que Dios también tiene una copa. Y entonces ahora el tercer ángel lo llama y dice: ¿cuál de las dos copas quieres beber? ¿Con cuál amenaza te quedas? ¿Con la de Babilonia? ¿Con la del dragón? ¿Con la de todas estas bestias que dicen que te van a quitar la vida, que te van a despojar de todo lo que tienes? ¿O con la amenaza de Dios que te dice que vas a perder la salvación y la vida eterna? Escoge. Es una amenaza. Ese es el mensaje que nuestra iglesia debería estar dando, y es el mensaje que nuestra iglesia tiene que dar antes de que Jesús regrese. Pero la verdad es que nuestra iglesia, nuestro movimiento adventista, que comenzó como un movimiento de reavivamiento, como una iglesia pujante, que en solamente poco más de siglo y medio es la iglesia más cosmopolita del mundo, más que la iglesia católica, que tiene milenios de existencia. Nuestra iglesia tiene más presencia en países del mundo que la iglesia católica. Ha llevado en proporción a su feligresía y al tiempo que tiene más misioneros, más escuelas, más hospitales, pero se ha quedado bien cortica en la vida que está viviendo y en la misión que está cumpliendo. Hay muchos lugares, muchos países en Norteamérica, en Europa, donde ningún mensaje que llame al pueblo al arrepentimiento, ningún mensaje que llame al pueblo a la consagración, a entregar su vida a Cristo, a abandonar la tibieza, la apostasía que estamos viviendo, es bien recibido. Hay que hablar bonito desde el púlpito y decir cuentos y contar historias, y nuestro mensaje adventista en una buena cantidad de campos en el mundo entero se ha convertido en un mensaje evangélico, un puro mensaje evangélico de arrogancia, de falsificación de la fe, pretencioso, que no llama al pecador para que le entregue su vida a Cristo. Ese es el mensaje que debemos dar según el libro de Apocalipsis, y este es el mensaje que realmente estamos dando. Pero miren qué interesante, dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. Es poco el castigo que le va a caer a aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Está descrito metafóricamente mucho peor que las amenazas que la bestia está haciendo. Por tanto, ¿de qué lado nosotros deberíamos estar? ¿De qué lado? Es obvio. Oí una gran voz del cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu: descansarán de sus obras, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tercera sección del capítulo 14 la vamos a estudiar mañana. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar cuando esta iglesia, con este mensaje tan potente, que es la verdad presente para este momento, la verdad de la justificación por la fe y de la santificación,
y de comunicar este mensaje de salvación al mundo enteramente engañado. ¿Qué iba a pasar cuando este mensaje comience a ser predicado? Nuestra iglesia, nuestro movimiento adventista ampliamente dio el mensaje del primer ángel desde su surgimiento. Las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia fueron expuestas. El mensaje del segundo ángel se ha dado bastante a medias en otros lugares, pero este mensaje del tercer ángel, esta amenaza contundente, es lo que le llama Jesús en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Es un mensaje penetrante, es un mensaje ante el que todo el mundo tiene que responder. Y llegará el momento cuando este pueblo de estos 144,000 se sientan amenazados por estos poderes y entonces reciban la unción del Espíritu Santo y salgan a comunicar de una manera terrible, de una manera potente con el poder del Espíritu Santo este tercer mensaje y llamen al mundo entero a tomar una decisión. El mundo caerá en una crisis religiosa. No va a ser una crisis política, ni va a ser una crisis científica, ni social, va a ser una crisis religiosa. El último gran conflicto religioso de los tantos que ha habido en la historia de este mundo. Y ahora tú y yo somos llamados a prepararnos. ¿Cómo? Formando nuestro carácter lo más semejante a Cristo posible y preparándonos para cuando llegue ese momento, porque va a ser una crisis teológica. ¿Cuántos de nosotros no sabemos? Pero muchos seremos llamados y seremos cuestionados por nuestra fe. Algunos tendrán que responder ante tribunales. Otros tendrán que enfrentar los dilemas que se le van a presentar con sus hijos. ¿Quién se siente firme para cuando el mundo entero se vuelva en contra del pueblo de Dios? Decir, yo estoy aquí, en esto creo y por esto estoy dispuesto a dar mi vida y la vida de mis hijos y perder todo lo que he ganado en este mundo. Por eso es tonto vivir en este momento de la historia para acumular cosas, para lograr sueños, para tratar de buscar un futuro para nuestros hijos. El único futuro que podemos buscar para nuestros hijos es que se parezcan cada día más a Cristo, aunque crezcan analfabetos. ¿De qué les va a servir educación? ¿De qué les va a servir título? ¿De qué les va a servir una buena vida? Si al final se van a perder, si esto es lo que los aleja cada día más de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo el diablo no solamente ha engañado al mundo entero, sino que su propósito fundamental es tratar de engañar al pueblo remanente de Dios? Para cuando llegue ese momento, nadie aquí tampoco esté preparado y no podamos hacerle frente. Porque aunque no podamos ser marcados en la cabeza, en la frente, pero por miedo y por temor seremos marcados en la mano. Por eso, la conclusión de esta parte del capítulo es: preparémonos, agarrémonos de Jesús para que podamos tener la fuerza de enfrentar cualquier situación, cualquier peligro que llegue a nuestra vida. Si nos agarramos de Jesús, la victoria está ¿cómo? Garantizada. ¿Vendrán momentos difíciles? Para todo el mundo. ¿Habrán amenazas para el pueblo de Dios? Sí, pero ¿cuáles son más terribles? ¿Las que están sobre el pueblo de Dios o las que están sobre el mundo apóstata? ¿Qué queremos que caiga sobre nosotros? ¿La mano de los hombres o la mano de Dios? Se le dio a escoger una vez a David y David dijo: que caiga sobre mí, porque la de los hombres el Señor lo hace con mezcla de misericordia. ¿Cuántos de nosotros al escuchar estas palabras en esta noche tenemos el deseo de entregarle nuestro corazón a Dios? Yo espero que todos nosotros. Vamos entonces a ponernos de pie y terminar con unas palabras de oración. Señor, gracias porque tu palabra nos hace ver que todavía podemos tener esperanza, que todavía podemos confiar. Gracias, Señor, porque aunque tu palabra enseña proféticamente que la situación de vida se va a poner muy difícil pronto sobre este mundo, que el mundo se va a configurar de una manera que va a traer mucha tristeza y sufrimiento sobre los seres humanos, aquellos que decidimos estar cada día más cerca de ti,
seremos guardados y protegidos de ser destruidos finalmente y de perder la salvación. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos para despertar. Ayúdanos para no vivir en la indiferencia. Ayúdanos para hoy ponernos a tu servicio para entregarte nuestros pecados, Señor, y que tú puedas transformar nuestro corazón. Ese es nuestro pedido, esa es nuestra necesidad, y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda hacer eso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.